Bienvenidos a nuestro rincón de historias, un lugar donde el pasado nos habla con una sabiduría que el tiempo no puede borrar. Hoy les traemos un relato nacido del polvo y el sol de Texas, una crónica sobre la fuerza que no se mide en músculos, sino en paciencia. Si esta historia de entendimiento y calma llega a tocar tu corazón, te invitamos a compartirla, para que su mensaje de esperanza se extienda a más personas. Al darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, nos ayudas a seguir cultivando estos relatos que alimentan el alma. Gracias por estar aquí y por escuchar. Corría la década de los 50. En un pequeño y olvidado pueblo de Texas, donde las casas de madera crujían bajo el sol y el polvo lo cubría todo, vivía un muchacho campesino. Su jornada comenzaba antes del primer canto del gallo y no terminaba hasta que el sol se rendía en el horizonte. No poseía más tesoros que la ropa gastada que cubría su cuerpo, un catre viejo donde descansaba sus huesos, y la inagotable fuerza de sus manos. A pesar de su humilde condición, su espíritu era sereno. Era un joven de pocas palabras pero de una escucha atenta y profunda, un alma paciente que jamás negaba una mano a quien la necesitara. En las afueras de aquel pueblo se erigía el rancho más grande de la región, conocido por todos simplemente como el rancho. Era un lugar de trabajo incesante, gobernado por un hombre al que todos llamaban el patrón. Su carácter era tan duro y seco como la tierra que pisaba, su rostro, un mapa de seriedad donde rara vez florecía una sonrisa. El muchacho llevaba ya 2 años en ese lugar. Sus días transcurrían entre la limpieza de los establos, el acarreo de pesados sacos de alimento y la reparación de cercas interminables. Era un trabajo extenuante, pero le permitía comer cada día y enviar unas cuantas monedas a su familia, que vivía en la lejanía. Nunca se escuchó de sus labios una queja. Pertenecía a esa clase de hombres que, ante una tarea, simplemente la cumplen. Una mañana, mientras el sonido de su escoba rompía el silencio del establo principal, una conmoción de gritos y golpes secos lo atrajo hacia el exterior. Un grupo de jornaleros se arremolinaba con nerviosismo alrededor de un corral de madera reforzada, murmurando y retrocediendo cada vez que una fuerza invisible golpeaba las tablas desde adentro. La curiosidad lo impulsó a acercarse. Dentro del corral, un imponente caballo negro, oscuro como una noche sin luna, se debatía en un torbellino de furia. Sus ojos parecían brasas encendidas, sus músculos se tensaban como cuerdas a punto de romperse y bufaba con una potencia que hacía vibrar el suelo. Pateaba la tierra, lanzaba mordidas al aire y se revolvía como una tormenta contenida. «Esa bestia está endemoniada», dijo uno de los trabajadores, sobándose un brazo adolorido. «Es imposible montarlo», sentenció otro, mientras el caballo descargaba una cos que astilló una de las tablas. El patrón observaba la escena desde la valla, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. La frustración era una nube oscura en su rostro. «Ese animal me está costando tiempo y dinero», gruñó con desprecio. «Si no sirve para el trabajo, lo venderé por la mitad de su precio o lo enviaré a un lugar donde deje de ser un problema». Un silencio pesado cayó sobre los jornaleros. Nadie se atrevía a contradecir al patrón cuando hablaba con ese tono. Pero el muchacho no miraba al caballo con miedo, sino con una profunda compasión. En la furia de aquella criatura, él no veía maldad, sino un miedo inmenso, una confusión que nacía de un pasado que seguramente había sido cruel. El patrón notó la singular mirada del joven. «¿Y tú qué tanto miras, muchacho?», espetó, su voz afilada como una navaja. El joven bajó la vista al instante. «Nada, patrón. Solo pensaba si podría ser de alguna ayuda». Una risa burlona se escapó de algunos jornaleros. «Ayudar», bromeó uno. «Ese caballo te mandaría a volar hasta el otro lado del condado». Pero el patrón no se rió.
Estudió al muchacho con una nueva intensidad, como si una idea audaz comenzara a germinar en su mente pragmática. He oído que eres un joven tranquilo. Dicen que tienes un don con los animales. El muchacho respiró hondo, reuniendo valor. Solo intento no asustarlos, patrón. Eso es todo. Ah, sí, el patrón arqueó una ceja, un gesto de desafío. Entonces, vamos a ponerlo a prueba. Quiero que domes a ese caballo. El murmullo de los trabajadores se extinguió de golpe. La tensión podía cortarse en el aire. El patrón señaló a la bestia enfurecida. Si logras que se deje montar antes de que caiga el sol, te permitiré escoger el mejor de los potros nuevos y te daré un aumento que no olvidarás. Los ojos de los jornaleros se abrieron como platos. La oferta era un sueño para cualquiera de ellos. El muchacho tragó saliva, sintiendo el peso de la apuesta. ¿Y si no lo consigo, patrón?, preguntó con voz queda. La mirada del patrón se endureció. Entonces recoges tus cosas y te largas de mi rancho. Hoy mismo. El mundo del joven se tambaleó. Necesitaba ese trabajo con desesperación, su familia dependía de las monedas que enviaba. Pero su corazón le decía que la fuerza bruta nunca era la respuesta con un animal aterrorizado. Tomó una bocanada de aire, que se sintió como polvo en sus pulmones, y con una firmeza que sorprendió a todos, dijo, acepto el trato. Pero lo haré a mi manera. Sin gritos, sin golpes y sin lazos. Los demás lo miraron como si hubiera perdido el juicio. ¿Y cuál se supone que es esa manera tuya?, preguntó el patrón, con un filo de sorna en la voz. El muchacho no apartó la vista de los ojos salvajes del caballo. Escucharlo, respondió con simplicidad. Y esperar a que él también me escuche a mí. El patrón guardó silencio por un instante, desconcertado. Luego, con un movimiento seco de cabeza, sentenció, tienes hasta el atardecer. El joven abrió la puerta del corral y entró. El caballo resopló, una mezcla de furia y pánico. El muchacho sabía que no sería fácil, pero albergaba una certeza que los demás ignoraban: los animales, antes que las palabras, entienden el lenguaje del corazón. Y el suyo estaba listo para hablar. El sol ascendía en el cielo, y el calor comenzaba a ser sofocante. El muchacho se plantó en el centro del corral, sin moverse. No lo hacía por la recompensa, sino por el caballo. Sentía que esa noble criatura no merecía ser desechada como un objeto roto. Cuando el caballo notó que el muchacho avanzaba un paso, golpeó el suelo con furia, levantando nubes de polvo. Sus ojos salvajes no se apartaban del intruso. El joven levantó las manos lentamente, con las palmas abiertas, mostrándole que no escondía armas ni intenciones ocultas. Tranquilo, amigo, susurró, con una voz tan suave que era casi un pensamiento. Se quedó inmóvil, simplemente respirando, permitiendo que el tiempo se estirara. El caballo, aunque todavía alerta, dejó de embestir contra las tablas. El tono de voz del muchacho, aunque incomprensible, no contenía amenaza alguna. Los minutos pasaban en un silencio denso, solo roto por el silbido del viento. Desde la distancia, los jornaleros observaban incrédulos. ¿Qué pretende hacer? Quedarse ahí parado todo el día, murmuró uno. El patrón golpeaba el suelo con su bota, impaciente. Sin embargo, algo en la inquebrantable calma del muchacho lo mantenía cautivo. El joven dio otro paso minúsculo. El caballo retrocedió, pero su furia inicial se disipaba, como la niebla al amanecer. Nadie te hará daño, continuó el muchacho, su voz era un bálsamo. Yo no te haré daño. El caballo inclinó las orejas hacia adelante. Estaba escuchando.
Entonces, el muchacho hizo algo que dejó a todos atónitos, se arrodilló en el polvo. Al hacerse más pequeño, menos imponente, le estaba comunicando al animal que no era una amenaza. Era una lección que había aprendido de su padre, un viejo campesino sabio que conocía los secretos del campo. Puso una palma sobre la tierra caliente. Cuando estés listo, dijo en voz baja. El caballo resopló, dio un par de vueltas y, finalmente, bajó la cabeza. No era un gesto de sumisión, sino de pura curiosidad. Por primera vez, se acercó voluntariamente. El muchacho no se movió, no intentó tocarlo. Solo esperó. El animal avanzó un poco más, su aliento cálido se mezcló con el aire de la mañana. El joven podía sentir el ligero temblor que recorría el cuerpo del caballo, una mezcla de miedo residual y el deseo de comprender. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el muchacho levantó la mano muy despacio y la dejó suspendida en el aire, una ofrenda de paz. El caballo olfateó sus dedos. Hubo un instante de vacilación. Y entonces, ocurrió el milagro. El animal dio un paso más y rozó suavemente su frente contra la mano del muchacho. Fue un contacto breve, casi etéreo, pero en él se selló un pacto de confianza. Una ola de alivio recorrió al joven. Bien, muy bien, susurró. Durante varios minutos, acarició el cuello del animal, hablándole en susurros, hasta que la tensión abandonó por completo el cuerpo del caballo. Con una lentitud infinita, abrió la puerta del corral. Los jornaleros contuvieron la respiración, esperando una estampida. Pero el caballo se quedó quieto, esperando una señal. El muchacho tomó una cuerda, no para forzarlo, sino para mostrársela. No voy a obligarte a nada, le aseguró. Deslizó la cuerda sobre el lomo del animal con la delicadeza de quien pide permiso. El caballo se estremeció, pero no protestó. Y cuando el joven, sin prisas ni violencia, se montó sobre él, la bestia indomable lo aceptó. Un suspiro colectivo se escapó de los labios de los espectadores. El patrón tenía los ojos abiertos por la sorpresa, una expresión extraña en él. Jamás había presenciado algo semejante. El muchacho dio una vuelta lenta dentro del corral. No lo espoleó, no lo forzó. Simplemente lo guió con suavidad, y el caballo obedeció, dócil y confiado. Cuando desmontó, el patrón se acercó a él, caminando lentamente. Se detuvo frente al joven, miró al caballo ahora sereno, y luego de nuevo al muchacho. Hiciste un buen trabajo, dijo, su voz despojada de su habitual dureza. Te has ganado tu recompensa. El muchacho sonrió y acarició una última vez al caballo. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, dijo unas palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de quienes las escucharon. A veces, patrón, lo que parece una bestia salvaje. Solo necesita que alguien se tome el tiempo de escucharla. Aquella noche, y por muchos años más, la gente del pueblo contó la historia del muchacho que domó a un monstruo no con la fuerza, sino con el silencio. Y siempre concluían el relato con la misma reflexión: no hay criatura más difícil de alcanzar que aquella que ha sido herida, ni corazón más fuerte que aquel que aprende a sanar con paciencia.